Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, antes de comenzar, pues desearles a todos un feliz año nuevo, 2024, ¿no? Que esté lleno, como dice aquí, de momentos inolvidables y de grandes éxitos, ¿no? Les deseo el mejor de los años, que siempre tengan sueños y sueños cumplidos a lo largo de este año y pues muchos éxitos y mucha salud para poderlos lograr. ¿Ok? Feliz año. Y pues bueno, vamos a comenzar. Déjenme dejar aquí de compartir. Voy a compartir mi escritorio porque voy a estar intercambiando entre el material. Ahora sí, compartir pantalla y compartir. Ahí está, no es. Aquí estamos. ¿Ok? Em, bueno, con respecto a la actividad que terminó, ahí va a haber ajuste de calificaciones, ¿no? En los casos en los que haya habido algún error. Entonces, ya se estará corrigiendo para las preguntas 9 y 10, ¿no? Que tenían ciertamente un error con respecto a la semilla utilizada, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que efectivamente el resultado varía, realmente no varía mucho. Y uno de los factores que también impactan no solamente es la semilla, sino el número de iteraciones, ¿no? Si el número de iteraciones, seguramente el número de o otros parámetros, ¿no? Nosotros los hubiéramos modificado, seguramente ahí los resultados también son distintos, ¿no? Em, pero bueno, hay muchos parámetros, ahí nos podemos dar cuenta que podemos nosotros llegar a diferentes soluciones, ¿no? Incluso teniendo los mismos datos. Ya vimos aquí simplemente con una semilla. Y bueno, tenemos otros parámetros que también nosotros podríamos modificar para poder llevar a diferentes resultados. Entonces, bueno, eso es importante que lo tengan presente para la actividad. Entonces, en los casos, ya les especificaré con detalle, ¿no? Porque estamos precisamente afinando esos elementos, ¿no? Para que se corrija su calificación. Em, Estamos empezando la segunda actividad. Déjenme ir aquí espérenme, déjenme dejar de compartir tantito porque tengo aquí. Me voy a ir a la actividad. Este, empezamos con esta segunda actividad, que es la de conceptos generales de redes neuronales. Déjenme volver a compartir. ¿Sí? Y tenemos esta segunda actividad, ¿no? Que es conceptos generales de redes neuronales artificiales. Esta es la segunda actividad, ¿no? Y se abrió el lunes 8 de enero. O sea, apenas se abrió esta, ustedes ya la pueden eh, visualizar y en 2 semanas se cierra. Entonces, esta actividad tiene que ver sobre todo con redes neuronales artificiales. Nosotros ahorita lo que hemos visto ha sido clasificadores supervisados y vimos sobre todo árboles de decisión y random forest, ¿no? Seguimos viendo lo que son clasificadores de tipo supervisados y en este caso pues vamos a ver lo que son las redes neuronales artificiales. De hecho aquí vamos a irnos y vamos a basarnos en un tutorial. Em, Aquí nada más, aquí algunos descargan la actividad para trabajarla por tu cuenta. Acuérdense que ustedes pueden verla, bueno, no sé si tienen la misma vista que yo, pero es esta, ¿no? Es esta, actividad, conceptos generales de redes neuronales artificiales. Ahorita prácticamente, bueno, les voy a compartir algún tipo de recursos que pueden servir de apoyo para desarrollar esta práctica. Em, Acuérdense que es una actividad autoevaluable, por lo tanto, esta actividad debe ser completada en la plataforma y solo tendrás un intento. Y una vez que la envíes, se dará por cerrada. Tu puntuación y las respuestas correctas se mostrarán cuando finalice el periodo de entrega de la tarea.
Aquí el objetivo prácticamente tiene que ver con, empezamos con conceptos básicos, ¿no? De lo que son redes neuronales. O sea, aquí eh, las redes neuronales tradicionales, las básicas, no empezamos con otro tipo de modelos como las redes neuronales convolucionales. A pesar de que estamos trabajando con imágenes, bueno, vamos a empezar a trabajar precisamente con o las bases, ¿no? De lo que sería una red neuronal artificial. Em, y en este caso vamos a trabajar con este dataset Fashion MNIST, ¿no? Es un conjunto o es un dataset que tiene prendas de vestir. De hecho, ahorita precisamente vamos a ver ese tutorial, que es uno de los tutoriales que tiene precisamente TensorFlow y que nos va explicando un poco de la configuración. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí va de la mano de este proyecto, ¿no? De este archivo actividad 2.ipynb. Y bueno, pues aquí vienen toda la serie de preguntas, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántas imágenes hay en el conjunto de entrenamiento y el de prueba? Acuérdense que nosotros tenemos siempre un conjunto de entrenamiento y de prueba. Bueno, ahorita no voy a leer con detalle las preguntas, pero bueno, tienen que ver sobre todo con el conjunto de imágenes, ¿no? Y cómo nosotros podemos ir configurando una arquitectura de una red neuronal. Em, Me gusta a mí siempre empezar, aquí tengo mi presentación, pero una de las cosas que me gusta comenzar es este pequeño video. Este pequeño video. Me voy a ir rápido en algunas cuestiones, después ya ustedes lo ven con calma, pero es un video que muestra de manera muy acertada, ¿no? La manera de empezar a trabajar o de cómo empezamos a trabajar em, con redes neuronales. Entonces, aquí es este video. Ah, déjenme, no sé si había compartido el sonido. ¿Me están escuchando? Sí, sí se escuchan. Ah, sí se escucha, Bueno, su gracias. audio de usted, lo que usted habla, el video, me parece que uno. Ah, ya, pero el video, la musiquita esa del videojuego, ¿la escucharon? No, Ah, ok. Entonces déjenme, tengo que volver a compartir para compartir el sonido. Así, compartir sonido. Ahora sí, es este. Este es un video, ¿no? De hecho, este Three Blue, One Brown, ¿no? Es prácticamente una bueno, hace videos bastante didácticos, ¿no? Y este es uno que habla precisamente de lo que es una red neuronal. Eh, Voy a presentar o voy a comentar solamente algunos, no voy a poner el video como tal, pero voy a ir explicando de lo que trata este video. Nosotros, por ejemplo, vamos a reconocer lo que serían prendas de vestir que están en pequeñas imágenes, así como aquí nosotros tenemos, espero que todos reconozcan que se trata de un 3, ¿no? Son dos tres, ¿no? Un 3. Si nosotros, por ejemplo, queremos un sistema de reconocimiento de caracteres, ¿no? Un OCR, Optical Character Recognition, normalmente lo que nosotros tendríamos que hacer sería, pues, tener un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, ¿no? Cuando trabajamos con una red neuronal. Yo le diría aquí a la mitad del grupo, a ver, la mitad del grupo va a escribir bueno, 10 veces los dígitos, ¿no? Del 0 al 9 y la otra mitad también lo va a escribir. Entonces, nunca existe un dígito exactamente igual a otro. O sea, por mucho que nosotros lo escribamos, de hecho, a veces cuando tratamos a veces de poner la firma muy similar, ¿no? En los bancos, muchas veces nos dicen que, o nos la retachan, ¿no? ¿Ok? Eh, pero generalmente, pues los dígitos no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, en este video de red neuronal nos habla precisamente que quiere reconocer dígitos del 0 al 9. En este caso nos pone, dice, para nosotros los humanos, pues es mucho, sabemos que ahí está un 3 y sabemos que también este es un 3, ¿no? Y tienen pequeñas diferencias. Para este problema de reconocimiento, nosotros tenemos, pues, precisamente del 0 al 9 y tenemos una imagen, si se fijan esto que estamos viendo aquí, pues es una imagen que tiene ceros, ¿no? En este caso el fondo, y vemos aquí, o sea, lo que es negro como un valor 0 y lo que es blanco como un valor de 1
o 0.9, ¿no? Los que están un poco grises, pues 0.7 o más oscuros, pues más cercano al 0, ¿no? Como este 0.2. Entonces tenemos un dígito que está representado. Esto es muy parecido precisamente, además esta parte inicial me gusta mucho porque además es muy parecido precisamente al de ropa, al de las prendas de vestir que ustedes van a llevar o que tienen que realizar. Entonces, en este caso tenemos esta imagen, que es una imagen de 28 por 28, y si nosotros la viéramos, pues es una imagen muy, muy chiquitita, ¿no? Es de 28 por 28 píxeles, pero lo que queremos es que reconozca, pues, que aquí hay un 3, ¿no? Es decir, una red neuronal, por ejemplo, tendría que tener, nosotros, bueno, ahorita vamos a hablar de arquitecturas de redes neuronales, pero una red neuronal tendría que tener en la última capa 10 clases, porque yo quiero reconocer el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, quiero reconocer 10 dígitos, que es del 0 al 9, ¿ok? Y la idea básicamente es que a partir de una imagen, ¿no? El objetivo es dame esta imagen, ¿ok? Y va a pasar por una red neuronal. Cuando la red neuronal ya sepa reconocer dígitos, va a decir, ah, es que esto corresponde a un 3, ¿no? A la clase 3. Entonces, eso es finalmente lo que nosotros queremos que haga, ¿ok? Cuando nosotros le presentemos un 4, pues que el 4 se encienda, ¿no? Ahorita vemos justo esto. Este es lo que sería, ¿no? La arquitectura de una red neuronal. La arquitectura de una red neuronal es esta. En este caso, este es el tipo de red que ahorita vamos a trabajar nosotros. No es una red neuronal de tipo aprendizaje profundo, es una red neuronal más tradicional. Sus capas son unidimensionales, ¿no? Es decir, aquí tenemos en este caso, bueno, pues la primer capa, esto se conoce como la arquitectura de una red neuronal. ¿Ok? Tenemos una capa de entrada, que son estos nodos que están más a la izquierda. Tenemos la capa de salida, que son los nodos que están más a la derecha. Y los nodos y capas que están entre la capa de entrada y la capa de salida se conocen como capas ocultas. Y todas estas líneas que vemos conectadas entre los nodos, pues son valores numéricos que se conocen como pesos. Aquí los vemos como W. Entonces, la idea básicamente es que nosotros presentemos aquí una imagen, ¿ok? La red aprende. ¿Cómo aprende? Bueno, empiece a tener una regla de aprendizaje que le hace identificar que cuando yo le presento un 0, por ejemplo, me lo confunde con un 6. Y entonces hay un error que le dice, no, este no es un 0, este no es un 6, es un 0. Entonces, de alguna manera tiene que ir corrigiendo los valores numéricos, en este caso estas líneas blancas que corresponden a los pesos. Cuando una red aprende, realmente lo que tenemos aquí pues son valores numéricos que representan el aprendizaje, es decir, en una red neuronal yo no necesito poner a entrenar, ¿no? El proceso de aprender una tarea se conoce como tarea o proceso de entrenamiento. Entonces, este proceso de entrenamiento generalmente requiere, ¿ok? Que estos pesos, estos valores numéricos que son todas estas representaciones, ¿no? Finalmente es un proceso matricial, ¿ok? Nosotros lo podemos representar, ¿no? Con valores numéricos y con operaciones matriciales. Entonces, cuando una red aprende, pues realmente el aprendizaje está codificado en todos estos valores de pesos, ¿no? Si aprende una tarea distinta, pues va a ser otra arquitectura y va a ser otro conjunto de pesos. Entonces depende, y lo que nosotros queremos es ese mapeo entrada-salida, es decir, cuando yo te dé una imagen, ¿no? De un 4, pues que tú me digas que es un 4. Cuando te dé una imagen de un 2, pues que me digas que un 2, etcétera, ¿no? Eso es lo que quiero con un sistema de reconocimiento de caracteres. Entonces, tenemos esta arquitectura, ¿no? Esta arquitectura que generalmente nosotros vamos a definir, ¿no? De qué manera o cómo queremos que esté configurada esa arquitectura. No existen reglas específicas. Las reglas, por ejemplo, van más de la mano de la capa de entrada y la capa de salida. Es decir, la capa de entrada va a decir, oye, pero pues dime cuántas entradas tienes, ¿no? En este caso, si tenemos estos cuadraditos, ¿no? Esta imagen que estaba representada por 28 por 28 píxeles, pues tenemos, ¿cuántos 28 por 28? ¿Alguien? 28 por 28, Ajá. 784.
Entonces, tendríamos 784 entradas. Ahorita vamos a ver que en este caso no estamos, aunque tenemos una imagen bidimensional, y por eso les digo que este caso es muy parecido al que nosotros vamos a ver, 728, estas 728 entradas, ¿no? Son las que nosotros vamos a introducir en estas primeras. O sea, vamos a tener 728 nodos aquí. ¿Ok? Porque vamos a desdoblar la imagen. Por ahí más adelantito, bueno, aquí por ejemplo nos va hablando precisamente de este proceso. Nos dice, son 784, ¿no? Creo que era 28 por 28 esta imagen, ¿no? Em, Aquí deje ver de dónde aparece este desdoblamiento. Aquí está, este desdoblamiento de la imagen, ¿no? Aquí. Pixels of the input image, which is 784 neurons in total. Each one of these holds a number that represents the grayscale value. Aquí en este caso, ¿no? Dice, bueno, pues serían estas 28 por 28, serían 784 nodos. Aquí es bien importante que hagan, o sea, que identifiquen que no estamos utilizando una red neuronal convolucional, es decir, no estoy presentando estas 28, esta matriz de 28 por 28. Voy a representarlo de manera unidimensional, es decir, voy a representar estos 784 para que utilicemos esa arquitectura que habíamos mencionado. ¿Sí? Que va a ser el mismo caso que hacemos en MNIST, ¿no? Con el conjunto de moda. Y en este caso, igual que en el MNIST, ¿no? O sea, tenemos un nivel de intensidad que va a representar, ¿no? Un color entre 0 y 1, es decir, entre negro y blanco. Entonces, eso es lo que estamos representando con cada uno. Of the corresponding pixel, ranging from 0 for black pixels up to 1 for white pixels. This number inside the neuron is called its activation. And the image you might have in mind here is that each neuron is lit up when its activation is a high number. Bueno, aquí no está hablando. So all of these 784 neurons make up the first layer of our network. Esta es la parte en la que, o sea, realmente desdoblamos esa imagen, ¿no? De 28 por 28 y construimos un vector único, que son estas 784 entradas. Now jumping over to the esto es exactamente lo mismo que vamos a hacer en MNIST, ¿no? O sea, en la arquitectura de la red. No vamos a trabajar, si nosotros dijéramos, a ver, voy a utilizar aprendizaje profundo y la entrada es este arreglo bidimensional, entonces incluso aquí en cada capa tendríamos arreglos bidimensionales. En este caso, ¿no? Tendríamos, o sea, estamos desdoblando, por así decirlo, esa imagen es la que quería que vieran, cómo desdobla, ¿no? Porque eso mismo lo hace precisamente en el proceso de MNIST, ¿no? Que es el de código, o sea, ese desdoblamiento. Es el primer renglón, son las primeras 28, después el segundo renglón de la 29, ¿ok? El tercer renglón, el cuarto, el quinto, y aquí sería pues la última fila, ¿no? La fila 28 de este dígito. Entonces, bueno, aquí estaríamos nosotros representando, ¿no? La entrada. Evidentemente, todos los dígitos tendrían que tener, pues, este tamaño. Tendría que ser de 28 por 28 y tendrían que tener 784 entradas. Todos los nodos tendrían que ser de este tamaño. Lo mismo va a ser en el de MNIST, ¿no? En el de MNIST va a decir, bueno, pues yo tengo y va a ser esta la entrada. Y la salida. Adelante, adelante. Una consulta con respecto a la imagen que estamos viendo. La primera entrada son 784 valores que conforman un vector. Luego miro que hay como menos, en las siguientes dos hay como menos valores, digámoslo así. ¿En qué cantidad o en qué medida disminuyen esas otras capas, digamos, las observaciones que se tienen? ¿Hay algún patrón, alguna medida? Sí, no hay alguna regla. Muy buena la pregunta. O sea, no hay una regla para definir cuántos nodos aquí yo pongo y cuántas capas, ¿no? En este caso tenemos 2 capas ocultas y 2 nodos. Incluso ahí a lo largo del video dice, pues yo seleccioné 16, pues porque el número me gustó, ¿no? Entonces, no existe una regla para decidir, ¿no? Cuántos nodos tendríamos nosotros que utilizar, ¿no? Generalmente no es que pongas aquí o sea, el diagrama de la red generalmente lo podríamos ver como un embudo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De aquí de la entrada a la salida, aunque no es una regla, ¿no? No hay algo que me impida que aquí yo utilice 300, 200, ¿no? 100,
¿ok? Nodos, entonces no existe una regla en particular para decidirlo, ¿no? ¿Ok? Pero esto infiere en el resultado. Sí, claro, ¿no? Eso va a afectar definitivamente el resultado. Tenemos muchos parámetros, ¿no? Y evidentemente el resultado. Este es un, por ejemplo, clasificador de caja negra, si se fijan. Es decir, si yo de repente en un árbol de decisión les digo, oye, a ver, te presento un árbol, lo hicimos, ¿no? Vimos un árbol y cuando hicimos Random Forest, pues también decimos, ah, pues de los 100 que tú generaste, yo te puedo, manda a llamar uno de los árboles, ¿no? Y yo podría ver y seguir, por así decirlo, cuál es el camino e identificar efectivamente cómo lleva a cabo todo ese proceso. En este caso, ¿no? No hay una manera de visualizar, o sea, de manera, y además son muchas las conexiones, ¿no? Entonces nosotros no podríamos identificar, ¿no? O seleccionar cuántos nodos y dónde está o qué se está activando, ¿no? Podríamos hacer un experimento para ver, pues, cuáles son los nodos, pero realmente no es parte del objetivo, ¿no? El objetivo final es que todas estas conexiones que tenemos entre capas, pues se ajusten de manera tal, es un mapeo entrada-salida. ¿Ok? Yo te presento esto y tú tienes que aprender, ¿no? Si este es para el cero, ¿no? Para la clase cero, para el dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tendrías que encender este nodo, ¿no? Las salidas son como una serie de luces, ¿no? Una serie de luces donde va a decir, a ver, la que se encienda con mayor intensidad, pues es la clase a la que va a representar ese objeto, ¿no? En este caso, Sí, si yo presento el 9, ¿ok? Sí, va a ser esta. Entonces, generalmente la arquitectura está dada por las entradas que yo tengo y las salidas. Y en la parte intermedia sí es algo que nosotros podemos ir experimentando y modificando, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver precisamente en la arquitectura. Entonces, esto, y evidentemente el resultado, el número de iteraciones, los parámetros, pues van a depender de la misma manera que en un árbol de decisión decíamos la profundidad, el número mínimo de nodos que podía haber en una, o sea, en una rama, cuántos nodos necesitaba para poder dividir, etcétera, ¿no? De esta en esta manera, bueno, también en las redes neuronales, pues nosotros tenemos un conjunto de parámetros que nosotros requerimos. Entonces, esta es la arquitectura, esto se conoce como la arquitectura. De hecho, aquí también ahorita les voy a compartir un recurso que precisamente es para jugar así, entre comillas, ¿no? De cómo ir seleccionando una arquitectura para una red neuronal en particular. Entonces, la entrada y la salida dependen del problema. La parte intermedia generalmente es algo con lo que yo puedo estar jugando. Cuando ya aprende y tiene un error deseable, o sea, mínimo deseable, generalmente yo puedo y decirle, oye, almacéname todos estos pesos, ¿no? Y, o sea, no va a tener que modificar, ¿no? Por ejemplo, aquí también, ¿no? Si empezamos con una semilla, ¿no? O empezamos, pues vamos a tener igual diferentes resultados, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a llegar a la tarea. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ok? Vamos a generar un conjunto de pesos para una tarea. Esto se puede tardar, ¿no? O sea, hay redes, por ejemplo, pues en redes neuronales convolucionales, que ya hablamos de miles, bueno, pues todo lo que es con redes neuronales de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Todos estos modelos de Large Language Models, ¿no? Generalmente pues requieren muchísimos datos y muchísimos tiempos de entrenamiento, o sea, son millones de datos, ¿no? Y cuando trabajamos con imágenes, pues también el conjunto de datos cada vez es mayor y la dimensión de las imágenes es muy grande. Entonces requerimos muchísimas iteraciones de entrenamiento, ¿no? Por eso a veces para este tipo de sistemas, pues requerimos de algún software en particular, ¿no? No necesariamente, aquí me pregunta Carlos, ¿no? Ok, Carlos Gerardo, que si efectivamente entre más nodos es mayor el accuracy, ¿no? No necesariamente, ¿no? De hecho, tú de repente puedes empezar a trabajar y te das cuenta, tú vas viendo, por ejemplo, la tendencia que tiene el error, ¿no? Generalmente la pérdida, en este caso se le llama la pérdida, que es uno de los datos que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Cuando la pérdida, por ejemplo, va disminuyendo y si de repente vemos que se estanca, pues entonces habría que modificar algún parámetro o habría que hacer alguna modificación a la arquitectura para que salga, ¿no? De ese mínimo local. Generalmente nosotros decimos, bueno, pues es que no está convergiendo, no está llegando a algún resultado y tendríamos que modificar, pero no necesariamente el hecho de tener una arquitectura con muchas capas y muchos nodos va a ser mejor que una que tenga menos, ¿no? Donde más y menos, pues puede ser relativo, ¿no? ¿Ok? Entonces, no existe una regla, ¿no? Vamos a ver
aquí. Y la idea, por ejemplo, es que ustedes vayan, ¿no? Aquí precisamente nos habla, ¿no? Y bueno, ¿en cuántos nodos y cuántas capas? Dice, pues yo aquí escogí un número arbitrario, ¿no? Que fue lo que me permitió decidir. Aquí, este sería una arquitectura, ¿no? Para reconocer en este caso los dígitos. Aquí la idea básicamente es cuando le presente este 9, ¿no? De hecho, aquí vamos a ver también la salida y las características de esta capa de salida, que vamos a ver que utilizan cada uno de estos nodos, ¿no? Generalmente los nodos ocultos y los nodos de salida utilizan lo que sería una función de activación. Aquí vamos a ver las funciones matemáticas, ¿no? En esta parte está describiendo un poco esta parte de, porque no estamos hablando directamente pero como que menciona cómo funcionaría una red neuronal convolucional, ¿no? Donde dice, bueno, va reconociendo, ¿no? Líneas horizontales o líneas verticales o círculos, ¿no? Y la combinación de todos ellos me pueden llevar a esto, ¿no? Aquí lo va mencionando en esta parte. En esta parte, pero aquí sobre todo quiere ver la parte de la arquitectura que habla precisamente de esta parte. Al final, ¿no? Lo que nosotros tenemos son un conjunto de pesos, ¿no? Aquí dice, ¿no? Están estas líneas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo estas 784 nodos simplemente conectadas a un nodo de la siguiente capa, ¿no? Entonces tenemos esta conexión, ¿no? De este nodo a los nodos de la siguiente capa. Entonces, tenemos nosotros aquí pesos. Si se fijan, estos pesos, pues son valores positivos y negativos, ¿no? Que van en un rango más o menos de entre 3 a -3, ¿no? Y me representan, son finalmente valores numéricos. No, bueno, aquí nos presenta un poco este manejo y utiliza también el concepto de función de activación, ¿no? Generalmente, pues aquí vemos la operación que aparece arriba, ¿no? Cada peso se multiplica, en este caso, por la entrada que recibe o la salida de la capa, según sea, ¿no? O sea, un peso por esa entrada que tiene o esa salida, más un peso por la entrada, más un peso. ¿Ok? Y además también cada nodo tiene lo que se conoce como un bias, que es un peso unitario que se le permite, ¿no? Decidir cuando un nodo, ¿no? Pues genera una salida positiva o negativa y también es un peso adicional, pero que tiene una entrada única, ¿no? Maneja el concepto de funciones de activación. Esta es la función de activación sigmoidal, ¿no? Esta es una de las que se utiliza, pero también vamos a ver que la softmax es una muy utilizada y sobre todo utilizada en la capa de salida. Esta es la función sigmoidal, ¿no? Que prácticamente, si se fijan, lo que hace es que hace que la salida esté entre 0 y 1. Entre 0 y 1, es decir, tengo que asegurar, ¿no? Que la salida está en ese rango. Y esta X, ¿no? Que es la entrada a esta función, es precisamente ese producto que vimos anteriormente, ¿no? Las entradas por los pesos, ¿no? Los sumamos, a esto le aplicamos una función. Realmente la tarea es una tarea muy sencilla que hacen cada uno de los nodos. Los nodos multiplican la entrada por los pesos, ¿no? Les aplican una función no lineal y generan entonces una salida. ¿Ok? Aquí está. Aplica esta función de activación. ¿Ok? Aquí es el bias que les digo que es un valor que es como que, o sea, por ejemplo, aquí al menos todo tiene que ser mayor a 10, ¿no? Para que al menos me dé positiva la salida, ¿no? Si es menor a 10, la salida me va a dar negativo. O sea, si toda esta suma es menor a 10, ¿no? Le voy a dar. Entonces, cada nodo es como que un umbral, ¿no? Que le permite generar ya sea una salida positiva o una salida negativa, ¿no? Es este valor de bias. Y aquí está. Y aquí nos habla precisamente, bueno, de cuántos son los datos que nosotros tendríamos que calcular, ¿no? En este caso, para esta red, ¿no? Pues dice, tendríamos que calcular 784 nodos en la capa de entrada, ¿no? Por 16 en la capa de salida, ¿ok? Más estos 16 conectados a estos 16, serían estos 16 por 16, más estos 16 por 10, ¿no? Serían estos, ¿no? Y los 16 vías de estos nodos, los de entrada generalmente no tienen ese concepto de vías, ¿no? Más los 16, más 10 vías. O sea, en total, para una arquitectura, que es una arquitectura bastante sencilla, pues tendríamos 13,002 nodos que modificar, ¿no? Entonces, ahora imagínense
las arquitecturas mucho más complejas, ¿no? Esto es lo que estamos. Aquí está la arquitectura. Y bueno, aquí está cómo se representa. Ah, If you want to go to Gliondres, this is the best. Everything we have on the left here. Aquí está, por ejemplo, cómo se representa de manera numérica realmente todo este proceso que lleva a cabo la red neuronal, ¿no? Tenemos aquí la entrada, ¿no? Que son este vector A, ¿ok? Que es este vector A. W son los pesos, ¿no? Este es el bias de este nodo, ¿ok? ¿Sí? Y esto me da esta salida para este nodo. Le aplico la función de activación y me da la salida exclusivamente. Esta es la operación que hace un nodo. Pero cuando lo ponemos en manera matricial, pues estamos representando la salida de todos los nodos de esta capa, ¿no? Esta es la representación que podemos tener nosotros de manera matricial. Aquí está, ¿no? Realmente la operación que estamos haciendo, le estamos aplicando una función de activación y lo que tenemos que aprender o lo que tenemos que modificar es este conjunto de pesos, ¿no? Que son estos valores numéricos, que son valores numéricos positivos y negativos, que es donde queda representada la tarea que estamos aprendiendo, tanto en este conjunto de pesos como en este conjunto de vías, ¿ok? Entonces, al final, pues es lo que nosotros tratamos de aprender, ¿no? Bueno, aquí decía, ¿no? La neurona realmente, él en el video decía inicialmente que es un elemento, son cosas, ¿no? Que sostienen un número. Dice realmente una neurona es una función, ¿no? ¿Ok? Por eso les digo, es un mapeo de entrada-salida. Recibe 784 entradas y tiene que mapearlo pues a la salida que más se parezca, ¿no? Esta es, bueno, aquí se los va a compartir dentro de los recursos, este video de cómo, de lo que es este proceso o esta red neuronal, ¿no? Está en este enlace donde podemos ver un poco precisamente sobre el comportamiento y algunas características importantes de las redes neuronales. Tenemos este otro, aquí me voy a ir aquí a la... Ahí está. No, es este. Este también es un recurso que nos puede servir de apoyo para ir identificando, por ejemplo, cómo es o lo que sería una red neuronal, ¿no? O cómo podemos empezar nosotros a ver lo que sería ese comportamiento. Si se fijan aquí, el epoch es el número de iteraciones que presenta el conjunto de entrenamiento, ¿ok? O sea, cuántas veces presenta el conjunto de entrenamiento, el número de epochs, ¿no? Número de iteraciones, por así decirlo. La tasa de aprendizaje, que tiene que ver, es un parámetro, ¿no? que va a afectar la modificación de los pesos. Generalmente empezamos con una tasa de aprendizaje, ¿no? Pequeña y podemos irla aumentando a lo largo del proceso de aprendizaje. Como decir, ¿qué tan grandes doy los pasos, ¿no? Para empezar a modificar los pesos. La función de activación, vimos aquí, por ejemplo, la sigmoide, ¿no? Tenemos otro tipo de funciones de activación, lineal, tangente hiperbólica, ¿no? Recorte lineal, ¿no? Si hay un proceso de regularización, ya sea con L1, la tasa de regularización, y si queremos un proceso de clasificación o regresión. Aquí es muy importante porque también nosotros, en el caso de árboles de decisión, hemos comentado que a las tareas que nosotros podemos hacer con las redes neuronales no necesariamente son exclusivamente de clasificación, sino también nosotros podemos hacer tareas de regresión. Entonces, en este video, por ejemplo, nosotros podemos ir seleccionando qué atributos queremos de entrada, ¿no? Bueno, aquí está el conjunto de datos, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y aquí va mencionando, bueno, X1, X2, o sea, diferentes atributos para representar estos datos. Yo puedo quitar y aumentar capas ocultas, ¿no? Ok, aquí solamente con una capa oculta, le voy aumentando capas ocultas, le puedo agregar neuronas a cada una de las capas, ¿no? Aquí pues simplemente para empezar a jugar un poco precisamente con este proceso de clasificación. Y como empezamos a ver, ¿no? Aquí la idea es que la pérdida, ¿no? Que es un atributo en el proceso de clasificación, pues sea mínima, es decir, que logre
diferenciar entre los puntos naranja y los puntos azules. Entonces, bueno, ahí estamos precisamente, aquí vemos los pesos y bueno, si nosotros modificamos, ¿no?, algún tipo de los atributos, pues entonces vamos a ver cómo se tarda más o qué tipo de cambios o resultados va obteniendo. Entonces, esta es una manera en la que podemos nosotros empezar a ver, ¿no? ¿Ok? Aquí nos habla precisamente de lo que es una red neuronal, algún tipo de conjuntos de parámetros y que de alguna manera nosotros podemos empezar a jugar. Me voy a ir al código que es el que les va a servir para poder llevar a cabo. Este es el tutorial de TensorFlow, es uno de los tutoriales que nos va a servir precisamente para poder predecir imágenes de modas. Este MNIST es una base de datos típica que lo que tiene pues son pequeñas, así como tenemos los dígitos, ¿no? Que eran, en este caso no recuerdo la dimensión, pero de 28 por 28 igual, ¿no? Son de 28 por 28, es decir, tiene también estas 700 y tantas entradas, ¿no? Pero pues aquí tenemos, son estas pequeñas imágenes. Y el objetivo es clasificar. Si hablamos de un proceso de clasificación, ¿qué creen que es lo que clasifica esta red? Ropa, exactamente, ¿no? Ok, el tipo de prenda, ¿no? Ok, aquí nos dice Carlos, ¿no? El tipo de prenda, exactamente, Jorge Manuel, ropa, exacto, ¿no? Gema nos dice el tipo de prenda, Saúl, el tipo de ropa y calzado, exactamente, ¿no? Ok, Saúl, Andrés, Gema aquí nos fueron respondiendo. Efectivamente, nos va a clasificar por ejemplo, ustedes tienen que definir, o el problema en este caso define un conjunto de atributos, va a decir, ah, pues es un zapato, es una chancla, ¿no? Es un short, es un pantalón, es un suéter, ¿no? Y en función de eso llevar a cabo la clasificación. Entonces, cada uno de estos pues está dentro de una categoría. Como es un proceso de clasificación, cada uno de ellos es una categoría. De hecho, por ahí aparecen precisamente las categorías, ¿no? Pero este es celeste. Entonces, tenemos imágenes de 28 por 28, ¿ok? Y vamos a hacer ese mismo proceso de desdoblamiento, es decir, no vamos a utilizar aquí redes neuronales de aprendizaje profundo, ¿no? Vamos a utilizar este esquema o este tipo de arquitectura que vimos ahorita en estos ejemplos que he compartido. Entonces, bueno, aquí tenemos las prendas de ropa, ¿ok? Eh, aquí el set de datos continúa. Okay. Aquí tenemos, bueno, aquí carga los datos, ¿no? Acuérdense que muchas veces, muchas herramientas, en este caso TensorFlow, pues tiene ya precargadas un conjunto de datos con los que nosotros podemos jugar, ¿no? Cuando utilizamos los datos precargados, siempre es importante que los carguemos de la manera apropiada, o sea, en qué manera que es muy parecida al train test split, ¿no? Es el equivalente al train test split, pero de conjuntos precargados, ¿no? Donde ya me separa el conjunto de imágenes de entrenamiento y el conjunto de imágenes de prueba. ¿Ok? Entonces aquí me carga estas imágenes, este conjunto de datos. O sea, no tenemos como tal el conjunto de datos. Y si lo tuviéramos, pues tendríamos un archivo que tiene tantas imágenes, ¿no? Y de 700 y tantas imágenes, ¿no? Por tamaño. Aquí están las categorías, ¿vieron? Es muy parecido exactamente al otro. Tenemos igual 9 categorías, ¿no? T-shirt, trouser, pullover, dress, coat, sandalia, shirt, ¿no? Etcétera. Tenemos 10 categorías que van del 0 al 9. Entonces, muy parecido al ejemplo que acabamos de ver. También tenemos, ¿no? Imágenes de 28 por 28. Entonces, hasta ahí la arquitectura prácticamente con los nodos de entrada y nodos de salida van a ser los mismos. En el caso de esta red, acuérdense que en una red neuronal tengo que tener 10 nodos, es lo que les decía, el equivalente a 10 focos, ¿no? Para ver cuál es el que se va a encender, ¿no? Si yo presento una imagen y se presenta esa imagen, ay, perdón.
esa imagen pues me tiene que dar una salida, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están entonces las 9 categorías. De hecho, las tiene aquí representadas en un vector, ¿no? Con el nombre correspondiente. Realmente es un mapeo, ¿no? Porque a la larga no te va a decir que es un t-shirt, te va a decir, ah, pues soy la categoría 0, ¿no? O no te va a decir soy trouser, ¿no? O sea, va a ser la categoría 1, la 2, la 3, etcétera, ¿no? ¿Ok? En ese orden. O sea, yo le digo, enciende este shirt, ¿no? Cuando se trate de una playera, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son las categorías que va a utilizar. Si se fijan aquí, ustedes pueden ir copiando incluso el texto, ¿ok? Para que ustedes lo vayan ejecutando. Aquí le estamos preguntando, oye, dime cuántas imágenes de entrenamiento tienes, ¿no? ¿Cuántas imágenes de prueba tienes? ¿Ok? Aquí incluso me dice, ¿no? Que son 60,000, pero de 28 por 28. Entonces tiene 60,000 imágenes de 28 por 28. Pero como queremos hacer esta misma arquitectura que tenga los 700 y tantos nodos, en vez de una arquitectura bidimensional, porque no vamos a utilizar una red neuronal convolucional, vamos a utilizar la arquitectura como la que vimos en los dígitos. ¿Ok? Eh, Aquí, por ejemplo, en Train Levels, ¿por qué tenemos esto, no? Train Levels, ¿no? Acuérdense que aquí nosotros leímos, ¿no? El conjunto de datos y lo separamos en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de prueba. ¿Qué será el Train Levels este que estamos leyendo? Nosotros leímos los datos, ¿no? En Train Image están las imágenes y en Train Levels tenemos que tener datos. Aquí nos está dando una probadita, ¿no? De lo que tiene este Train Levels. Si se fijan, son las etiquetas, ¿no? El primer objeto que leyó es un 9, es decir, es un ankle boot, ¿no? El segundo el que leyó es un 0, hay 2 ceros, ¿no? Que en este caso me representan 2 t-shirts, ¿no? Ok. Entonces aquí me está dando una probadita, ¿no? De ese conjunto de entrenamiento y evidentemente las etiquetas, en este caso, son 9, 0, 3, 0. O sea, son valores que tienen que tener un valor entre 0 y 9. ¿Ok? Y la entrada, en este caso, pues son, ahorita la tenemos como bidimensional, pero ahorita vamos a ver que tenemos que desdoblarlas, por así decirlo. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con los dígitos. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Profesora, yo no entendí lo de las labels. Son, o sea, es del conjunto de prueba, las etiquetas del conjunto de prueba. O sea, tanto el conjunto de prueba como de entrenamiento tienen las categorías, es decir, la primera imagen, por ejemplo, esta primera imagen del conjunto, ¿no? ¿Ok? Esta es un t-shirt, ¿no? La segunda, la tercera. Entonces, o sea, cada imagen está asociada con su respectiva etiqueta. ¿Ok? Entonces, la primera imagen que leyó, ¿ok? O sea, solamente puedes tener valores entre 0 y 9. Pero solo corresponden al conjunto de entrenamiento. Ah, pero también lo puedes hacer si tú aquí le pones en vez de train test, te va a dar, pero del conjunto de prueba. Y también si Ah, aquí le preguntas test levels, te va a dar las etiquetas del conjunto de prueba. ¿Ok? O sea, tú leíste tanto, aquí nada más le estás diciendo que te diga, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántos datos hay de entrenamiento? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son las etiquetas de entrenamiento? Pero puedes hacer exactamente lo mismo aquí si le pones en vez de train test. ¿Ok? ok, gracias. Bueno. Ok. Entonces aquí, de hecho, aquí nos dice, ¿no? La siguiente muestra que hay 60,000 imágenes en el set de entrenamiento, con cada imagen representada por píxeles de 28 por 28 y su respectiva etiqueta, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y las de prueba son 10,000 de 28 por 28, ¿no? Y sus respectivas etiquetas. También nosotros podemos decirle, o sea, imprímeme las etiquetas. Es decir, tenemos un conjunto de entrenamiento que tiene 60,000 prendas
con su respectiva etiqueta. Lo que pasa es que aquí al momento de leerlos, ¿no? Tenemos la entrada, salida. Acuérdense que de todos modos, siempre que hacemos un proceso de clasificación, necesitamos decir, esta es la entrada y esta es la salida. Por eso aquí, al momento de leerlo, ya me lo separa. Es muy parecido al train test split que nosotros hacíamos, o sea, esta función que nosotros vimos aquí es muy parecido al train test split, esta, ¿no? ¿Ok? Sepárame o cárgame los datos y sepáramelos en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. Esto es lo primerito que está haciendo. Y entonces, pues aquí tenemos, si tenemos 100 imágenes, pues aquí tengo que tener 100 etiquetas, ¿no? Si aquí tengo 10 imágenes, pues tengo que tener aquí 10 etiquetas. Es decir, cada imagen le corresponde. Así es como lo estamos leyendo. ¿Sí quedó claro esta parte de lectura? Sí, lo hace por defecto, pero está cargando simplemente el conjunto de datos. ¿Ok? Este es el train test split, el mismo que nosotros hacíamos con Random Forest, ¿no? Carga imágenes de entrenamiento con sus etiquetas, ¿no? Carga imágenes de prueba, ¿no? Las imágenes de prueba y sus etiquetas. ¿Ok? Sí, es lo que comentaba como el árbol de decisión. Así exactamente, José Antonio. Es equivalente al train test split, ¿no? Cargamos los datos y los separamos en 60,000 de entrenamiento y en 10,000 de prueba. Pero acuérdense que como es una tarea de clasificación, yo tengo que darle la etiqueta para decirle, si no, ¿cómo vas a ver, no? Esto es un suéter, ¿no? Esto es una chancla, ¿no? Esto es una bota. O sea, de alguna manera tengo que darle las etiquetas, ¿sí? Por eso aquí simplemente le estamos diciendo que nos despliegue. Aquí le decimos, estas son las etiquetas, ¿no? Si te da un 0, significa que el objeto es una t-shirt, ¿no? Si te da un 5, es una sandalia, ¿ok? Y aquí simplemente le estamos diciendo, de hecho aquí estamos poniendo este class names, corresponde precisamente a esta tablita que veíamos acá arriba, ¿no? Oye, pues cuando sea un 0 va a ser un t-shirt, cuando sea un 3 va a ser un vestido, cuando sea un 6 va a ser una shirt, ¿no? ¿Ok? Entonces son estos los nombres. O sea, si yo cambio esto, pues evidentemente o sea, esto se corresponde con esta tablita, ¿ok? Que está dado precisamente como parte del proceso de entrenamiento. Entonces, aquí simplemente estamos viendo, oye, dime cuántos datos tengo en el conjunto de entrenamiento. Es algo que ya está dado, ¿no? Porque es un conjunto precargado. Y va a decir, para el conjunto de entrenamiento tiene 60,000 imágenes de 28 por 28. Y pues evidentemente si tengo 60,000 imágenes, tengo que tener 60,000 etiquetas que tienen que tener valores entre 0 y 9, o sea que representan a las 9 categorías. Les digo, si ustedes hacen lo mismo y aquí le preguntan por el test, les va a decir 10,000 imágenes de 28 por 28 y las etiquetas pues tendrán que ser 10,000. Porque son 10,000 datos de entrenamiento. ¿Ok? Entonces aquí simplemente estamos cargando y viendo cuántos datos de entrenamiento y cuántos datos de prueba tenemos. ¿Ok? Aquí es donde podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí? ¿Qué números le podría yo poner aquí? Le estoy diciendo, ¿no? Que de train images tome el elemento 0, que en este caso efectivamente era una bota, ¿no? Acuérdense que train images está en el conjunto de entrenamiento. ¿Ok? Esas 10,000 imágenes de entrenamiento deben corresponder exactamente, ¿no? Yo puedo aquí, las de entrenamiento son 60,000, son estas, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver la imagen 20, yo aquí le pongo, pues a ver, enséñame la 20. Sí, aquí lo tenemos en código, de hecho. Aquí está. Es este código que estamos
ejecutando. Ahí está. Bueno, ahorita que lo cargue, pero es prácticamente este mismo código que estamos viendo aquí, el que estoy ejecutando, ¿ok? Y entonces aquí yo le digo, a ver, enséñame la imagen de entrenamiento, la 5 o la 8, ¿ok? Y entonces aquí me lo pone como una barra de calor, porque exactamente como lo vimos con los dígitos, ¿no? Cada elemento, ¿no? Aquí me representa pues un nivel. Aquí lo pone nivel de colores, pero realmente es negro y blanco, ¿no? Es esos colores los que está representando. Vamos a ver si ejecuto aquí. Ok. Aquí le estamos diciendo las clases, el train image shapes, ¿no? El longitud de entrenamiento, ¿no? Las etiquetas, ¿no? Aquí de las test, pues ya pues son 10,000. 10,000 son las etiquetas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo, muéstrame la imagen 267, ¿no? Muéstrame la imagen 734. ¿Ok? Es una chancla. ¿Ok? Muéstrame la imagen 7. Muéstrame la imagen. Es como un gorro, ¿no? Un suéter. Un suéter. Muéstrame la imagen 953. ¿Ok? Del conjunto de entrenamiento. Yo también le puedo decir, ¿no? Esto es lo que estamos entrenando. Son los dígitos que veíamos allá. Aquí son estas las imágenes. Y aquí las está, realmente son en blanco y negro, pero está utilizando una barra de color para decirme los ceros son negros y los 255 son blancos. Este es un tenis, ¿no? ¿Ok? Yo también podría decirle aquí de las test, ¿no? Algunas imágenes de prueba, por ejemplo, le podría decir la 953, la 95, ¿ok? La 9, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Es este mismo código que estamos. Ok, gracias, Jorge. ¿Todos los demás también? Perfecto, ok, gracias. Y entonces aquí estamos viendo, ¿no? Las imágenes, ¿no? Podemos ver la imagen que nosotros queramos. Ok, gracias, Andrés. Gracias, Roque. Entonces estamos viendo todas las imágenes. Entonces aquí es simplemente dame una probadita, a ver, enséñame más o menos qué es lo que tienes, ¿no? Ok. Y estas imágenes, como tienen valores entre 0 y 255, generalmente tenemos un proceso que se aplica muy comúnmente en los datos de entrada, ¿no? Los datos para una red neuronal es un proceso de normalización. Es decir, que los datos estén entre 0 y 1. En este caso, ¿no? Para que los datos estén entre 0 y 1, eh, lo mismo que veíamos ahí con los dígitos, ¿no? Me aparecían valores entre 0 y 1. Aquí también necesito, ¿ok? Porque si se fijan, la función de activación generalmente, pues, recibía un conjunto de valores en un intervalo y la salida me la daba entre 0 y 1. Es decir, la función de activación se podría saturar si yo tengo valores mucho más grandes. Entonces, generalmente es importante normalizar. Existen diferentes formas de normalizar. En este caso, como estamos hablando de niveles de intensidad, simplemente le estoy diciendo que el más claro, que es blanco, me lo ponga como 1 y todos los demás, pues como valores menores a 1, ¿no? El 0, que es negro, pues me lo va a poner como 0, ¿no? 0 entre 255, 0, y 255 entre 255, 1, ¿no? Que son los niveles máximos, mínimo y máximo que puede tener una imagen. Entonces aquí simplemente tanto el conjunto de entrenamiento como el de imagen. Es decir, esta imagen, ¿no? ¿Ok? Va a tener valores entre 0 y 1. ¿Sí? Me va a representar esa imagen. Ok.
Aquí tenemos un rango a color, ¿no? De varias imágenes que podemos nosotros visualizar. Por ejemplo, está la bolsa, ¿no? Pero no es una de las categorías, si se fijan, ¿no? Ok. Esta etapa es recomendable u obligatoria. La de normalización, generalmente sí es dependiendo del tipo de tus datos, ¿no? Sí es importante que realices un proceso de normalización si tus datos tienen valores mayores a 1. Ok. A veces es un proceso de estandarización o algo así, pero es importante que hagas este proceso. ¿Sí de qué, Jorge? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? En un subplot mucho más sencillo, seleccionando 25 imágenes, ¿no? Y ahí las estamos viendo. Ahí están 25 muestras de imágenes. Y aquí viene el modelo, ¿no? Parte del modelo es, generalmente nosotros tenemos que establecer, ¿no? Cómo va a ser la entrada de nuestra, bueno, aquí este flatten lo que le dice es que esta imagen de 28 por 28 la desdoble, ¿ok? Y me van a quedar esos 780 y tantos, o 700 y pico, ¿no? ¿Ok? De entradas en lugar de ser una entrada de 28. O sea, el desdoblamiento que vimos de los dígitos con este flatten es lo que estamos haciendo aquí con las prendas de vestir. ¿Ok? Aquí estamos creando el modelo, es decir, estamos formando la arquitectura. Entonces le estoy diciendo, ¿no? Que en la capa de entrada va a tener estas 28, pero que las desdoble en 700 y tantas, ¿no? Entonces vamos a tener la misma arquitectura que teníamos en el video, 700 y tantos nodos de entrada, ¿ok? Este nosotros lo seleccionamos, nosotros lo podemos cambiar, ¿ok? Yo aquí le puedo poner, bueno, pues quiero 300 nodos, ¿no? Ok, ahí tenía 128, ¿no? Ujú. La función de activación yo la puedo seleccionar aquí, ¿no? ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, en Activation, creo que sí es softmax. Max, lo que tiene. No, no es softmax, no me acuerdo cómo se escribe ahí la de soft. Max, ahí está. ¿Ok? Aquí, ¿de qué depende la función de activación? Por ejemplo, buena pregunta, Saúl. Aquí, por ejemplo, sobre todo la función softmax es una función muy importante en el caso de las redes neuronales. Para poder representar, en este caso, a ver, entonces la entrada la vamos a desdoblar, ¿ok? En vez de tener un arreglito de 28 por 28, vamos a tener los 700 y tantos que teníamos. ¿Cuántos eran? Ni me acuerdo. 700, siempre se me olvida, 700 y tantos, ¿no? Ok, ese 784. Gracias, Rogelio. Vamos a tener estas 784. Este flatten va a decir, vas a tener, ok, 784 entradas. Y vas a tener después 300 nodos en la siguiente capa con una función de activación, ¿no? Relo. Y después como 10 categorías, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Yo le pongo 4, ¿no? Bueno, si me las acepta, pero realmente yo le tengo que poner 10, ¿no? Porque pues estoy hablando de objetos que tienen 10 categorías, ¿no? Es decir, yo no puedo decirle, pues 9. En este caso es bien importante la codificación de las categorías. O sea, es decir, si yo tuviera que hacer las etiquetas, la salida de los que son 1, es decir, la salida, ¿no? De la salida, ¿no? Para yo tengo aquí, ¿no? Si tengo aquí los 784 nodos, ¿no? Tenemos aquí 300 nodos, ¿no? Todos conectados, todos contra todos. Y tendríamos aquí 10 nodos. Tendríamos aquí
10 nodos. ¿Ok? Realmente la salida, esta salida me representa un vector que es 0.1, 0.10, 0.04, 0.82, ¿no? 0.12, ¿no? 0.004, ajá. O sea, me representa la salida de estos 10 nodos, me representa un valor numérico, un vector de 10 salidas. Por eso insisto mucho en que la salida realmente es como un conjunto de focos donde el que se enciende con mayor intensidad es el que me va a representar la salida posible, ¿no? En este caso sería 0, 1, 2, el número 3, ¿no? La categoría que representa el número 3, suponiendo que todos los valores siguientes, ¿no? Pues son valores pequeños, mucho más pequeños. Entonces, la salida, ¿ok? Como tal, la salida es un vector de 10 valores. Ajá. Este softmax o esta función softmax lo que hace es va a decir, oye, la probabilidad de que yo sea 3 es 0.82. La probabilidad de que yo sea 2 es un 0.04. Entonces, la función softmax es muy importante, por ejemplo, en el caso de la última capa, porque ahí sí le va a decir, oye, yo puedo ser, allá me fue, me moví. ¿Dónde está? ¿Ok? Porque es la probabilidad de que pertenezca a la capa 3. Entonces, realmente estos 10 nodos, ¿no? Me representan esta salida. Y si yo quisiera representar la salida, por así decirlo, es decir, si yo tuviera, para los que sean 1, tendría un 1, o sea, 0, todos los demás ceros, ¿no? Para la clase 2, nada más enciendo el segundo nodo y todos los demás los pongo ¿ok? Para la tercera clase, o sea, realmente esto es lo que está aprendiendo, ¿no? Aunque no se lo estoy poniendo de manera explícita, al ponerle las etiquetas del 0 al 9, realmente él está diciendo que cuando yo le presente un 1, ¿no? Ok, que cuando yo le presente un 1, ok, esta va a ser la salida. Cuando yo presente un 2, esta va a ser la salida. Pero nunca me va a dar un 1 completo. Generalmente me da algo muy próximo a 1, que es algo así, ¿no? Como un 0.82, etcétera. ¿Ok? Por cada capa clase se debe agregar un nodo. Exactamente, por cada clase, así es, Jorge Manuel, ¿no? ¿Ok? Si tú tienes, ¿no? 8 categorías, pues tendrás que poner 8 nodos. No hicimos esta recodificación como tal, esta que estoy mostrando aquí, ¿ok? Realmente lo que está haciendo es eso. Aquí, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Le estoy diciendo, el 1 realmente vas a encender el primer nodo y apagar todos los demás. Con el 2 vas a encender el segundo y apagar los otros 9, ¿no? Con el 3 vas a apagar todos, ¿no? ¿Ok? Realmente lo que me da es algo similar y me da una salida similar a esto, ¿no? Me va a dar, pues la salida para el primer nodo, pues es muy cercano a 0. Tiende a tener un valor más grande, entonces la probabilidad de que sea un 3 es que va a ser un 3, me lo va a clasificar como un 3. ¿Ok? Pero realmente lo que está aprendiendo es este mapeo, ¿no? Estas 784 entradas que representan un 3 o un 1 o un 2, ¿no? Pues me los está mapeando a un vector de 10 valores positivos, ¿no? Yo sé que como la categoría 3, por ejemplo, es un vestido, pues es un vestido, ¿no? Porque se encendió este nodo. Porque yo sé que la etiqueta que enciende el nodo 3 corresponde a vestido o a lo que sea. Ahorita es un ejemplo, no, ¿ok? ¿Sí? En este caso, al 3, bueno, si nos vamos con el ejemplo, ¿no? En la categoría 3, ¿no? Sería, aquí, sería, hace un vestido, ¿no? Un vestido. Entonces, la probabilidad de que sea un vestido, pero no me está diciendo que es un vestido, porque yo sé que los que representen el 3, ¿ok? O la salida que enciende con mayor intensidad el nodo que representa este 3, ¿no? En este caso, el cuarto nodo, pues es el que se representa como vestido, ¿no? ¿Ok? Y aquí Jorge Manuel nos dice, cada vez que se agrega esta línea, se añade una capa de nodos, ¿no? En la última capa deben ser igual el número de nodos. Exactamente, ¿no? ¿Ok?
Y cada vez que se agrega esta línea se añade una capa de nodos. Exactamente, cada vez, por ejemplo, aquí yo tengo 2 nodos, pero yo puedo tener aquí, ¿no? Aquí yo puedo incluir otra capa, ¿no? Con los nodos que yo quiera. Los que no puedo modificar son los de entrada y los de salida, porque sí dependen de la tarea y de las categorías que yo quiera llevar a cabo, que yo quiera clasificar. ¿Ok? Recomiendo que sigan este tutorial. Este tutorial nos está hablando prácticamente de esto, ¿no? Ok, no, gracias a ti, Jorge. Este tutorial nos va indicando precisamente todo este proceso de clasificación. Entonces aquí vamos explorando los datos, ¿no? Hacemos este preprocesamiento que prácticamente es muy similar, pero para que veamos viendo algún conjunto de parámetros que nosotros podemos modificar, ¿no? Aquí es exactamente, les digo que este código es o sea, ustedes pueden copiarlo, ¿ok? Ayuda a veces reteclearlo porque vamos identificando algún tipo de funciones, ¿no? Pero bueno, es este mismo modelo que es el que teníamos, o sea, es copiarlo y pegarlo. Este código que yo les enseñé es el mismo que estoy haciendo. Y esta función de activación de softmax, ¿no? Es la que selecciona, es la probabilidad de que pertenezca a esa categoría, ¿no? Aquí está, justo tenía lo de softmax aquí. Ahí está. Lo de softmax, acá está. Aquí está. Esta es la función de softmax, ¿no? Esta función que recibe un valor numérico, pero al final me lo mapea como una probabilidad. Ajá, aquí por ejemplo yo tengo un conjunto de, pues supongamos que tengo una arquitectura que en la capa de salida tiene 4 nodos. El primer nodo me da la salida 3.2, el segundo 1.3, el tercero 0.2 y 0.8. Cuando aplicamos la función de softmax, esto si quieren ya lo vemos con calma la siguiente vez, ¿ok? Pero la idea es que me dice, ok, la probabilidad y las etiquetas o las categorías que yo tengo son perro, gato, caballo y no sé qué sea, chita, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea un perro es de 0.77. Entonces, me mapea esta salida como una probabilidad. Es mucho mejor la interpretación cuando hacemos un proceso de clasificación. Por eso, en un proceso de clasificación, el uso de la función softmax en la última capa es muy importante. ¿Ok? Que aquí la estamos utilizando justo, ¿no? Me voy a ir otra vez aquí. Aquí estamos utilizando, ¿no? Esta es softmax. Entonces, desdoblamos las imágenes de 28 por 28 para tener esos 784 nodos de entrada. Podemos modificar, de hecho, ustedes pueden jugar con esto, agregando otra capa igual, modificando aquí el número de nodos, 300, 200, ¿no? ¿Ok? Esta tendrá que ser la misma porque estoy hablando de 10 categorías. Ajá. Vimos que en las etiquetas que tenían los datos, pues tienen valores entre 0 y 9. Si yo de repente meto por ahí un 11, va a decir, pues yo no sé qué es 11 porque tengo hasta 9 categorías, ¿no? Y de alguna manera él lo representa así como decíamos, ¿no? ¿Ok? Ah, pues la capa 0 realmente es un vector de 10 elementos, ¿no? Esto que decíamos. Estos 10, ¿no? ¿Ok? Esto es realmente lo que estamos obteniendo en la salida. Estos focos encendidos, ¿no? Que me representan de alguna manera, pues, cuál sería la salida que corresponde cuando yo presento cada uno de los elementos. Entonces aquí está el desdoblamiento que justamente hace, ¿ok? Que nos habla. Entonces aquí es donde definimos la arquitectura. Este modelo, ¿no? Este que era sequential, lo que hace es definir la arquitectura. Una vez que definimos la arquitectura, nosotros vamos a decirle, aquí, por ejemplo, el optimizador es o sea, cómo queremos que aprenda, con qué técnica, ¿no? Queremos que utilice. En este caso, generalmente, vamos a ver, aquí les tengo que pasar varios parámetros para que ustedes también prueben, ¿no? En el caso, por ejemplo, la pérdida y las métricas depende si nosotros queremos una tarea de clasificación, ¿no? Y aquí la pérdida a veces también es muy importante si es un proceso de clasificación o si es clasificación binaria o algún tipo de clasificación en particular, ¿no? ¿Ok? Pero son los parámetros que requiere la red,
¿ok? Para poder construir, ¿no? ¿Ok? ¿Qué método utilizo para modificar los pesos? ¿Ok? ¿Cómo mido el desempeño de este proceso de clasificación? ¿No? La pérdida, ¿qué tipo de pérdida voy a utilizar? O sea, la pérdida es como el error, o sea, ¿cómo mido la pérdida? Mientras más pequeña sea, mejor está reconociendo. Entonces, son algunas medidas, ¿no? Que generalmente utilizamos, que vamos a ver que estas pueden variar. De hecho, aquí nos habla un poquito precisamente de estas para ir llevando esta tarea de clasificación. Entonces, aquí simplemente le pasamos, en este compile, le mandamos los parámetros. Y este fit, ¿ok? Te paso las imágenes de entrenamiento, te paso las imágenes de entrenamiento. Aquí nada más estamos entrenando, ¿no? Las imágenes con sus respectivas etiquetas, ¿no? Las respectivas imágenes con sus etiquetas. Y te digo que hagas, generalmente las redes cuando requieren, pues requieren un proceso de aprendizaje bastante denso, que pueden ser hasta 1000, ¿no? 2000, 100, ¿no? Si hay iteraciones, ¿no? Cuando nosotros vemos que efectivamente va cambiando, en este caso la pérdida va disminuyendo, la exactitud va subiendo, pues estamos viendo que sí está aprendiendo, ¿ok? Si de repente vemos que la pérdida, ¿ok? Se quedó estancada y accuracy también en el caso de un proceso de clasificación se quedó estancada, pues entonces habría que modificar algún conjunto de parámetros o subir el número de iteraciones, modificar la arquitectura, ¿ok? Ah, oye, pues es que se quedó estancada. Ah, pues a ver, modifica un poco, métele otra capa, ¿no? Modifica el número de nodos para poder mejorando el desempeño. Aquí podemos probar, por ejemplo, ustedes ponen hasta 200, ¿no? Generalmente nos va diciendo, ¿no? Porque ahí a veces es bueno desplegarlo porque de repente estamos acostumbrados a que con un teclazo pues ya nos sale el resultado y aquí pues a veces tarda un poquito más, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces presentó el conjunto de entrenamiento? ¿Ok? Y cómo va aprendiendo. Aquí la exactitud va bastante buena, ¿no? ¿Ok? Y después evaluamos, ¿no? El modelo con el conjunto de prueba, ¿ok? Quiero que me digas cuál es el resultado, ¿no? Aquí me imprime la exactitud, está a 0.88, ¿ok? Está cercano, ¿no? No está sobreentrenando, está aprendiendo bien, ¿no? Y una vez que aprende, predigo. Ah, pues a ver, te voy a dar algunas imágenes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este predictions, que es la salida de esta predicción, le voy a decir, oye, dime la salida de 0, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántas salidas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son estos 10 noditos, ¿no? Que decíamos nosotros, son estos 10 nodos, son estas 10 salidas. Entonces, ¿a qué clase me dice que pertenece esta salida? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el valor mayor? Aquí tenemos de a la menos 6. ¿Ya lo identificaron? A la 10 exactamente, Saúl, ¿no? Este es 9.3 por 10 a la menos 1, ¿no? Todos tienen valor a la menos 11, menos 2, menos 7, menos 9. Son valores muy pequeños. El valor más alto es este punto 93. Entonces, si es punto 93, ¿a qué clase pertenece? Si está encendiendo el último nodo. Al Uncle Boot, exactamente, Jorge Manuel. Ok. Y entonces, ¿no? Ahí estamos probando el desempeño. Y aquí tenemos de manera más visual este proceso de hecho, es el argumento máximo, si se fijan, ¿no? Yo le digo, oye, dame el argumento máximo porque esa es la salida, no realmente no es, o sea, no es como tal el 0.93, ¿no? Ese, de todos esos, ¿cuál fue el que se encendió con mayor intensidad? Y esto es lo que me está representando esta categoría 9.
¿Ok? Aquí, por ejemplo, es una manera más visual de ver los resultados. Aquí le está diciendo, por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden ir cambiando dónde está la etiqueta. Ah, y cero, ¿no? Van cambiando este valor de I. Ok, aquí le está graficando y está haciendo la predicción de este valor. Aquí, por ejemplo, le está diciendo que con 93% de probabilidad pertenece a un Uncle Bot y muy poquito a la clase 7. Entonces podemos ver las salidas. Este, por ejemplo, se equivocó. Me dice que con un 58% de probabilidad es un sneaker, ¿no? Es una sandalia, perdón. Y pertenece con menor probabilidad a la 7 y la clase 8. Entonces a veces se equivoca. Y aquí vemos algunas salidas. Entonces es una manera muy visual de representar este vector numérico, ¿no? Que estábamos viendo nosotros aquí, pero de manera mucho más visual. ¿Sí? Entonces la recomendación es hacer también este código. Creo que es prácticamente muy similar al que ustedes tienen que ejecutar. ¿Ok? Entonces, esta es la recomendación para que ustedes hagan la actividad y empiecen a trabajar con este código. En la siguiente, a ver, les comparto aquí el URL, ¿no? De todos modos, les voy a compartir la presentación donde vienen precisamente estos materiales de apoyo. Aquí en el chat lo voy a colocar y esta sería haciendo algunos cambios como los que he comentado, ¿no? Ok. Todavía tenemos esta y la siguiente semana, ¿no? O sea, la entrega todavía es para el día 22, entonces pues traigan todas sus dudas, ¿no? Ok, para irlas resolviendo, ¿no? Para poder llevar a cabo la actividad. Ok, faltan algunas cosas ahí que también iremos aclarando a lo largo de él, o sea, vamos a explicar ahí a mano cómo se hace lo de softmax, cómo vamos a explicar algunas otras parámetros que también se manejan dentro de la red. ¿Ok? Pero bueno, por lo pronto sería eso para que ustedes vayan trabajando con esta actividad. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, ¿no? Pues si no, Andrés, Carlos, Gema, eh, eh, Jorge Manuel, José Antonio, J invitado, Julio, Roque y Saúl, eh, José Manuel, Julio David, no es que no veía el nombre, perdón. José Manuel, Julio David, José Antonio, Roque y Saúl. Bueno, pues que tengan excelente noche. Pues espero que con eso puedan ya al menos y empezar a trabajar, ¿no? Perfecto. Ok. Pues muchas gracias, que tengan excelente noche. Cuídense mucho y estoy al pendiente de sus dudas. Gracias a ustedes, cuídense mucho, bonita noche.